El doctor Claudio Naranjo, médico nacido en Chile, es el creador de la psicología de los eneatipos. Es un referente mundial también de la terapia Gestalt y se le considera uno de los pioneros de la psicología transpersonal. Ha creado recientemente en Barcelona la Fundación Claudio Naranjo, enfocada principalmente hacia el trabajo por una educación integradora. Autor de numerosos libros, entre ellos El Eneagrama de la Sociedad, Cambiar la Educación para cambiar el mundo o Sanar la Civilización, Claudio Naranjo presenta ahora un nuevo ensayo. Aquí lo tenemos, la mente, quiero decir, patriarcal. Según él, nuestra civilización está enferma y necesita urgentemente un diagnóstico y un plan curativo, quizás de cuidados intensivos. Muy buenas tardes, señor Naranjo. Bienvenido a Para Todos Lados. Muchas gracias. Bueno, la que está cayendo, ¿no? Crisis económica, cambio climático, miles de personas hambrientas, sufrimiento psicológico. ¿Qué pasa con la civilización? ¿Estamos a lo mejor atravesando una noche oscura, por decirlo así? Bueno, cuando se va a pique un navío que es tan problemático, puede que sea una gran oportunidad para que surja algo nuevo y mejor. Las crisis a veces son crisis muy esperanzadoras. Yo me ocupo mucho de la crisis de la educación, no por arreglar lo poco de educación que tenemos, sino por la idea de que la educación pueda comenzar a verdaderamente educar, porque lo que tenemos es instrucción, transmisión de información, domesticación de las personas, educación en la conformidad más que educación para la evolución de las personas, o para el desarrollo humano y para el desarrollo, a través del desarrollo humano, para el desarrollo social que tanto necesitamos. Así que cuando hace crisis alguna cosa que está mal, es como cuando duele un oído con una infección y hace que la persona vaya al médico y se opere. Claro, usted afirma de todas formas que la sociedad está enferma, ¿no? Como médico, ¿cuál sería su diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, yo lo llamo la condición patriarcal. Yo digo que no es que a la civilización le esté pasando algo últimamente, que la está aquejando algo que es problemático, sino que la civilización desde su comienzo mismo ha sido algo problemático que tenemos muy idealizado y que fue necesario como respuesta a situaciones traumáticas de la historia. Surgieron las civilizaciones cuando se estaba calentando la tierra hace mucho tiempo, poco después del establecimiento de la agricultura, cuando la tierra era una bola de hielo y estaba asoleada solamente la zona central, que va desde el Sahara hasta Ucrania, más o menos, atravesando el Oriente Medio. Esa zona en que se establecieron las primeras comunidades agrícolas fue la zona en que nos hicimos sedentarios. Surgió una cultura que, hay muchas polémicas, pero muchos hablan de una cultura matrística que surgió previo a lo que ahora llamamos la civilización. La civilización fue el nacimiento de la sociedad patriarcal, de la sociedad dominada por los hombres, y sigue la sociedad dominada por los hombres, y eso no lo cuestionamos. Nos parece que los hombres tienen vocación política y vocación de mando. En cierto sentido es así, la testosterona vuelve mandona a la gente, y las mujeres están más volcadas hacia las relaciones de comunidad, a las relaciones humanas paritarias, a las relaciones de ayuda, de empatía. Y deberíamos tener estos dos lados, el lado femenino y el lado masculino. Tenemos en nosotros la ternura y la agresión, la cooperación y la competencia. Tenemos muchas polaridades de izquierda y derecho, hemisferio izquierdo y derecho, brazo izquierdo y derecho. Y debíamos tener un equilibrio entre nuestra parte materna y paterna, digamos. Yo las llamo así. Pero el problema con la civilización patriarcal es que crea una mente demasiado masculinizada, una mente en que la vocación amorosa del ser humano, que es la parte materna, el amor al prójimo, el cuidado, está demasiado postergado. Si hay solamente explotación y no cultivo, no anda bien. O sea, tiene que hacer crisis un sistema. Si solo se explota a la tierra y no se cultiva en el sentido de ayudarla, si no hay
como en las primeras comunidades agrícolas, parece que había un sentimiento de lo sagrado de la tierra, como aún en los indígenas americanos cuando llegamos los europeos allí. Entonces, cuando los europeos querían comprarle tierra a los indios, ellos decían, pero si la tierra no es de nadie, ¿y con quién podemos negociar? ¿Quién es el jefe? Pero si no hay nadie, nosotros no tenemos jefes, todo lo discutimos en círculo. Entonces es un concepto muy distinto y nosotros hemos querido tener un equilibrio entre el gobierno ejecutivo y el gobierno comunitario con el sistema republicano, pero en realidad es más retórica que realidad esto de que haya un gobierno del pueblo, por mucho que nos enorgullezcamos de nuestros ideales democráticos. ¿Y usted cree que para sobrellevar un poquito mejor esta crisis, las religiones, las grandes religiones y sus valores son fundamentales? Los valores de las religiones son una cosa, la realidad de las religiones es otra. Le preguntaban a Gandhi sobre las religiones y él decía que las aprueba todas en lo que tienen en común y las desaprueba en lo que difieren. En realidad las religiones son todas casi una en cuanto a valores, todas nos dicen que tenemos que ser buenos, todas nos dicen que tenemos que buscar lo divino, ya que hablen de Dios o que lo llamen de otra manera, como el Tao o el Dharma. Pero la diferencia entre las religiones es que cada una dice, yo tengo la verdad. Cada una se plantea en una actitud hegemónica en el pensamiento o en la cultura. Y ese es el mal patriarcal, es el mal de nuestra especie que llamamos civilizada, que es una especie conquistadora. Nos hicimos conquistadoras cuando escaseaban los bienes en la tierra, cuando se empezó a secar la tierra y hubo que empezar en las migraciones en búsqueda de recursos más allá del suelo que se estaba secando. Nos hicimos bárbaros hace mucho tiempo y escondimos nuestra barbarie detrás de banderas muy idealizantes, proclamando que los bárbaros están más allá y que nosotros somos los civilizados. La civilización es la invención de la barbarie. Claro, también es curioso porque usted critica digámoslo así, la atención sanitaria en el parto que se está llevando a cabo en los hospitales, que dice usted, según su opinión, se aleja mucho de lo que realmente necesita la mujer. ¿Está queriendo decir con eso que posiblemente la salud pública o privada en este caso también está deshumanizada, por decirlo de esta manera? Bueno, lo del parto tiene mucho que ver con el exceso de tecnología en todo, que implica en el caso del parto una autoridad de la institución médica tecnologizada sobre la mujer y su derecho a dar a luz a su manera. Es un acto tan femenino el dar a luz, como el espíritu materno nunca, en ningún momento de la vida, debería tener más presencia y más predominio, más derecho a voto. Y aún en eso las mujeres que antes acudían a comadronas, se ven hoy en día que se está prohibiendo la institución de la comadrona. Antes eran mujeres que sabían hacer muy bien su oficio. Yo cuando hice mi práctica obstétrica en la Escuela de Medicina en Chile, yo aprendía de las comadronas que sabían hacerlo muy bien, pero a nosotros los aprendices de médicos nos daban muchas plumas, nos trataban como las autoridades y yo sentía que había algo falso en eso. Ellas sabían más. Entonces el médico, por ejemplo, el médico tiene el derecho al bisturí, tiene el derecho a cortar en un parto, la comadrona no. Hay ciertas cosas que son casi simbólicas. Yo he argumentado en el parto por el parto natural en vista de que más o menos, en distintos países, 60, 70, 80% de los partos que son hechos por cesárea podrían no ser necesarios. Antes la complicación de un parto es un 1% máximo, el riesgo. Entonces, ¿por qué tantas cesáreas si no es porque irrumpe el mundo del dinero el dinero y los seguros? Todo eso lo llamó el mundo patriarcal. Son complicaciones del mundo patriarcal, el mundo
de una autoridad que le quita autoridad a cosas mucho más simples. Es como si se nos educara en no tener fe en la naturaleza, cuando ni siquiera al nacer nacimos en forma natural, se le inyectaron tales y cuales cosas a la madre, perturbaron los ritmos, se cortó el cordón umbilical, generalmente en forma prematura, de modo que nos asfixiamos un poco, nacimos al mundo con dolor, con miedo, con angustia, y eso uno que es psiquiatra, como yo fui psiquiatra tantos años, lo ve, el traumatismo del parto. Es como una angustia, uno nace como debilitado para la vida. ¿Qué cree usted que deberíamos de entender como eneagrama cuando usted hace referencia a ese concepto? El eneagrama es una figura geométrica que pretende ser un mapa de ciertas leyes universales, como la ley del 3, el hecho de que en todo hay un yin y yang, para decirlo hoy en día, con estos términos chinos que se han hecho tan populares. Hay como el factor positivo, el negativo, hay el lado masculino, el femenino, y un factor sintetizante o reconciliante. Pero el eneagrama se ha popularizado hoy en día por su aplicación a la personalidad y porque viene a darle una nueva vida a lo que era una doctrina casi muerta en los catecismos católicos, la doctrina de los pecados capitales. Eso era una cosa añeja, en que nadie se interesaba ya últimamente, aunque en el medioevo sí. Cuando Dante escribe la Divina Comedia, mete a la gente no en un purgatorio, sino que en 9 purgatorios y 9 infiernos, según la doctrina de los pecados, porque había en la cultura de entonces la idea de que pecamos de uno o de otro de ellos principalmente. Hay gente que es predominantemente orgullosa o predominantemente envidiosa o iracunda, etcétera. El eneagrama se popularizó a través de mí porque yo recibí una herencia de una escuela cristiana oriental de Afganistán, en ese momento una tradición oral, que a mí, sin que yo me lo propusiera, se me dio como una semilla que brotó en mi jardín. Fui desarrollándola sin me proponérmela. Fui entendiéndolo mejor y mejor, y la gente en torno mío fueron entendiéndolo, y de mí lo tomaron los jesuitas y lo tomaron otros grupos y otros escritores de libros. Yo nunca pretendí escribir un libro hasta mucho tiempo después de que ellos lo hicieron. Ya llevo unos cuantos, ¿eh? Sí, como 20 más, no, muchos más libros. Dicen más o menos lo mismo, que es lo que se filtró de mi primer grupo en Berkeley en el año 71. Esto pretendía ser un conocimiento secreto que había existido durante muchísimo tiempo, de orígenes babilonios, se dice. La doctrina de los pecados capitales entró en el cristianismo, no está en los evangelios, entró de un esoterismo más antiguo. ¿Y por qué viene a interesar de pronto esto? Porque estamos en tiempos más psicológicos y porque el planteamiento se hace en forma menos autoritaria. Los pecados sufrieron la complicación del autoritarismo de la Iglesia. Se usó la noción de pecado, que la palabra original significa, la palabra griega, el desvío de una flecha de su blanco. Es un desvío de energía psíquica, podríamos decir, desviaciones, errores. Los primeros que escribieron sobre los pecados, Evagrius Ponticus, que escribió en griego, nacido en Turquía en el siglo IV, habla de errores. Entonces, esto es un concepto psicológico, pero que se moralizó demasiado, se pecaminosó en un mal sentido. Y hoy en día los buscadores, la gente que es movida por una sed existencial y que siente que tiene algo le funciona mal y quiere arreglarlo, yo creo que al la mejor encontrarse manera, efectivamente, es leer su último ensayo, La mente patriarcal. Claudio Naranjo, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que ha sido un auténtico placer tenerle aquí con nosotros. Mucho gusto. Gracias. A usted.